hemos leído esta historia y quiero que nos concentremos en dos versículos, ¿sí? Míralo en tu Biblia porque no es lo mismo que yo te lo cuente. Dos versículos que son el versículo 7 y el versículo 12, ¿sí? En el versículo 7 dice que el niño había nacido en un pesebre, ¿por qué? Versículo 7, porque no había lugar, ¿verdad? José y María habían ido en el momento justo para allá y como no había lugar, el niño nació en un pesebre. Sin embargo, si seguimos leyendo, leemos el versículo 12 y el versículo 12 deja claro que el niño nació en un pesebre para que se cumpliera la profecía que se había dado, y esa era la señal del cielo para que los pastores supieran que el niño que estaba envuelto en pañales en el pesebre, ese era el Salvador del mundo. Y uno se preguntaría, bueno, ¿cuál de las dos cosas es la verdad? Nosotros estuvimos toda la semana buscando como locos un lugar donde pudiéramos hacer el culto el domingo, y hoy estábamos en otro lugar. Y yo podría decir, estamos en este lugar haciendo el culto al Señor porque cerraron las puertas del otro lugar y nos tocó buscarnos un lugar para seguir reuniéndonos, y eso sería verdad o mentira. Y si yo les digo a ustedes, esta semana nos reunimos este domingo, hoy, ahorita en la mañana, nos reunimos en otro lugar, un lugar con techo, pero del resto al aire libre, ¿sí? Yo creo que Dios nos trajo a este lugar para visibilizarnos más y que su nombre sea conocido. ¿Puede ser verdad también? Las dos cosas son verdad, ¿cierto? Asimismo, el versículo 7, ¿verdad? Y el versículo 12 están contando acerca del nacimiento de Jesús. La diferencia es que la mirada con la que se están contando las cosas. Y en este camino de la vida tenemos dos opciones: caminar el recorrido con la perspectiva del cielo o con la perspectiva de hasta donde nos lleguen nuestros ojos. Y en Miqueas 5:2, que es creo que el que habla en el versículo 7, habla sobre el nacimiento de Jesús y dice: pero tú, Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y la clave está en no obstante en mi nombre, porque efectivamente Belén sí era una aldea más entre todos los pueblos y de pronto insignificante entre todos, y podría sonar contradictorio a nuestros ojos que de ahí saliera un gobernante para Israel cuyos orígenes vinieran de la eternidad. Pero todo cambia cuando entra la perspectiva del cielo, cuando no obstante, a pesar de, en su nombre. Y es como cuando Pedro estuvo toda la noche intentando pescar y ya se iba, ya se había rendido, y Jesús viene y le dice: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes. Y él le dice: maestro, es lo que he estado intentando toda la noche y no he pescado nada, pero no obstante en tu nombre echaré las redes. Y lo que había sido hasta ese momento una pesca insignificante se convirtió en una gran pesca. Así es, aleluya. Hace unos días estaba viendo un post en Instagram de un artista y mostraba una obra que estaba haciendo, pero que como en un momento que se descuidó, su hijo vino y la coloreó encima. Y ella decía como que ahora para muchos podría verse como que la obra se arruinó, pero que para ella cobraba muchísimo más valor porque esos rayones son la marca de su hijo. Y de pronto, así como ella con su obra, en momentos o cosas en las que nosotros vemos como que se arruinó o no estaba planeado o es algo insignificante como Belén, la perspectiva del cielo, Dios puede ver otra cosa. Así es. ¿Cómo estás viendo tú tu vida? Porque no obstante, en su nombre, todo puede ser diferente. Ahora, en esta historia del pesebre, este no es el único elemento de este tipo que nosotros encontramos, ¿sí? Dice la palabra que María salió embarazada antes de tiempo. Sabemos, ¿verdad? No necesitamos leerlo. Sabemos que dice el Evangelio que María, siendo virgen, salió embarazada, lo que leímos por obra del Espíritu Santo. Y esto era como socialmente como una tragedia que necesitaba una solución. Y entonces José decidió dejarla secretamente para evitarle la vergüenza. Y yo me pregunto, ¿qué vergüenza, sí?
vergüenza la que sintió Jesús en la cruz, desnudo. Y vivió esa vergüenza para arrancarnos ahora a nosotros la vergüenza del alma. Porque tal vez muchos estamos acá y hemos llegado hasta acá con una vergüenza en el alma, ¿sí? Por cosas que tal vez hicimos, por cosas de las que no nos sentimos orgullosos. De hecho, hay algunos que prefieren no entrar a una iglesia, prefieren no acercarse por la vergüenza, pero Jesús murió en esa cruz y fue avergonzado, ¿verdad? Para hoy, con esa autoridad espiritual, arrancar esa vergüenza del alma y que nosotros podamos caminar hacia Él. Y yo les preguntaba, ¿qué vergüenza, sí? Vergüenza la que hubiera tenido José después, y arrepentimiento de no haber tenido la oportunidad y el privilegio de enseñar a caminar al Salvador del mundo. Eso sí que hubiera sido vergonzoso, ¿verdad? No siempre las cosas suceden como se supone que tienen que suceder, pero eso no significa que Dios no esté obrando en medio de las circunstancias. Y en Lucas 11, del 27 al 28, Jesús ya es un hombre adulto y está predicándole a una multitud. Y de esa multitud, una mujer como... ¡Jesús! ¡Dichosa la mujer que te parió y los pechos que te amamantaron! Y Jesús le contestó... Más dichosos es escuchar su palabra que obedecer. Así es. Y la misma mujer que en un momento amamantó a Jesús fue la misma mujer que primero escuchó la palabra de Dios y la obedeció. Y eso lo podemos ver en Lucas 1, del 30 al 33. Dice: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. Y ahí el ángel le contesta y le explica cómo va a pasar. Y después María le responde: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. La misma mujer que amamantó a Jesús fue la que primero escuchó y obedeció la palabra de Dios. Y el dibujo que creo que está en las pantallas y también está allá, intenta representar como esos procesos del camino, desde que María obedece, que está embarazada antes de tiempo, Jesús en el pesebre, la huida a Egipto, todo lo que pasa en el camino que después lleva al Jesús adulto en la plenitud de su vida, cumpliendo su misión. Así es. ¿Qué les parece? Ahora, ahí vemos otro elemento en esa historia del pesebre, y es el viaje que hace José con María embarazada, ¿verdad? Si nosotros leemos en Lucas, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, el pasaje nos dice que el censo fue el motivo del viaje, que el viaje fue a causa del censo, y el censo fue una imposición romana, ¿sí? Por ende, ellos estaban obligados a hacer ese viaje y por eso lo hicieron. Pero si nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículo del 5 al 6, esto deja ver claramente que ese viaje que ellos tuvieron que hacer era un propósito divino, ¿sí? Porque la profecía de Miqueas decía que el Hijo, el Salvador, el Mesías, tenía que nacer en Belén, ¿sí? ¿Cuál de las dos historias es real? Las dos historias son reales, ¿verdad? Pero dependiendo de quién la cuente la historia. Resulta muy incierto para nosotros de pronto pensar en movilizarnos a otra ciudad o a otro país, ¿cierto? No sé, algunos de ustedes de pronto están haciendo planes. Por si acaso pasa esto, yo estoy tramitando para irme para no sé dónde, por aquí John está tramitando para irse para otro lugar. Y en este recorrido del año, ¿verdad?, tenemos una lista de personas que se han ido de la iglesia porque se han ido para otra ciudad o se han ido para otro país. Y hay otros que también están en ese proceso, ¿verdad? Y nosotros como papás principalmente nos preocupamos y decimos, ¿sí será que esto es la voluntad de Dios? Porque no me quiero equivocar. Porque qué tal que esto no sea bueno para mis hijos, ¿verdad? Qué tal que algo pase.
Como papás pensamos de esa manera. Bueno, imagínense esta pareja que les tocó así de repente, ¿sí? De repente salir con la mujer embarazada y en esas épocas que no había ningún tipo de comodidad ni de seguridad, ¿verdad? Ellos tuvieron que ir. Eso que tal vez nosotros sentimos en el corazón de pensar en un movimiento así fuerte, ellos también tuvieron que haberlo sentido. Y como decía mi esposo, nosotros hoy estamos cumpliendo 5 años, ¿verdad? Como iglesia, pero también nosotros hoy estamos cumpliendo 5 años como familia, ¿sí? Como familia que escuchamos la voz de Dios y salimos de nuestra tierra y nos fuimos y después escuchamos la voz de Dios hace 5 años y regresamos. Y cuando nos fuimos, muchas personas pensaron que era una locura. ¿Cómo se les ocurre que van a hacer eso? Aquí está Flor de testigo. Y cuando nos regresamos, también muchas personas pensaron que era una locura. ¿Cómo iba a ser eso? Ni nosotros mismos estábamos pensando en regresar, ¿verdad? Pero hay cosas que el Señor ha escrito sobre nosotros y Dios va a mover las fichas que tenga que mover, pero su palabra y su propósito en nuestra vida se va a cumplir. Ahora, hoy, nosotros queremos hacerles una invitación, ¿verdad? La invitación es que todos podamos quitarnos nuestras gafas, ¿sí? Podamos quitarnos nuestras propias gafas que solo nos permiten ver la vida de una manera limitada. Y pongámonos las gafas del Espíritu, que podamos ver a Jesús en toda nuestra historia. Solo así podremos nosotros caminar con obediencia y con fe y dar esos saltos que el Señor nos pide que a veces nosotros hagamos, ¿verdad? Por el llamado, por la obediencia a Él, para caminar conforme a su palabra, ¿sí? Esos saltos que de pronto Jesús le pidió a sus discípulos cuando les pidió soltar las redes, ¿verdad? Soltar la seguridad, dejar los planes que tenían y obedecerle a Él. Solamente cuando tenemos las gafas espirituales puestas nosotros podemos hacer eso. Mateo 16, 24 y 25 dice: luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Ese es el llamado a ser discípulo del Señor, pero solamente nosotros podemos entender esto cuando nosotros tenemos puestas esas gafas espirituales. También hay una palabra que dice, esa invitación a que nosotros abandonemos nuestra manera de vivir, y abandonar esa manera de vivir, ¿verdad? O morir, como dice aquí, a negarnos a nosotros mismos, equivale a ¿qué? A quitarnos esas gafas. A quitarnos esas gafas de cómo yo veo las cosas y ponernos las gafas de cómo Jesús ve las cosas. Abandonar nuestra propia manera de vivir también significa abandonar nuestra propia manera de ver o abandonar nuestra propia manera de pensar. Probablemente, si tú te quitas tus gafas, los que usamos lentes aquí, si tú te quitas tus gafas o te quitas tus lentes espirituales, tus lentes de contactos, tu visión se va a ver totalmente limitada, ¿verdad? Tu visión se va a ver totalmente nublada. Pero algunas veces es ahí, en esos espacios del camino que recorremos, cuando sentimos que tenemos la visión nublada, es justamente ahí cuando nosotros podemos empezar a desarrollar esa visión del cielo para nuestra vida. Recordamos el pasaje del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando iba en el caballo y se cayó, porque tuvo ese encuentro con Jesús. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo quedó? Ciego. Pero así estando ciego fue cuando él pudo ver con claridad por primera vez al Maestro. Necesitamos, ¿verdad?, decirle a Jesús que tome control de nuestra vida y que nos ayude a quitarnos esas gafas de mi propia opinión y de mi propia visión humana, para que nosotros podamos ver con la visión del Espíritu. Yo creo que tal vez algunos acá están terminando el año con incertidumbres en el corazón por las circunstancias que ven y no se han puesto a pensar que las circunstancias que ven no son una equivocación, no es que se le salió de las manos al Señor, sino que Él está mirando pero desde otro ángulo y Él está viendo lo que quiere hacer en nosotros.